Respuesta de emergencia en Arauca era un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y Acdivoca presenta consejos del profe José Ramón para establecer tu huerta en casa, una manera efectiva para garantizar la seguridad alimentaria de toda la familia. Antes de iniciar, les recomendamos tener a mano papel y lápiz para que tomen nota de este programa. Durante los próximos minutos participaremos en una asistencia técnica con el profe José Ramón para hablar sobre reconocimiento, manejo y control de enfermedades en las plantas. Buenas, gente productora de su propio alimento. El objetivo del tema de hoy es reconocer, identificar, manejar y controlar las diferentes enfermedades que se presentan en la huerta. Buenos días, doña Dángira. ¿Cómo vamos con esa huerta? Buenas, profe José Ramón. Lo estaba esperando urgente. Se me está presentando unos males raros como manchas, frutos deformes, olores fétidos en algunas plantas y otras se marchitan y se enroscan cambiando de color. Estamos en época de invierno fuerte. En esta época hay pocas plagas, pero se aumentan las enfermedades. Las provocan diferentes microorganismos, unos bichitos que no vemos a simple vista llamados hongos, bacterias, virus y otras por mala alimentación que son causadas por deficiencia o carencia de nutrientes. La que más se presenta actualmente es la causada por hongos. ¿Cómo así, profe? ¿También les da el coronavirus, gripas y malestares de esos que nos dan a nosotros? Y si no les damos buena alimentación y nutrientes, ¿también pueden morir de hambre? Cónchale, vale. Mire que pensándolo bien, si nos ponemos a analizar, hasta sí hay mucha semejanza entre los humanos y las plantas. Entremos en materia, tome nota, Dángira. Comencemos por decir qué es enfermedad. Enfermedad es cuando se presenta algún tipo de alteración interna o externa en un organismo viviente. Las plantas son seres vivos. Dese cuenta de que hay que meterles hasta psicología a las plantas. ¿Se ha preguntado usted por qué lloran los guaduales? El profe sí es chistoso con sus comentarios. Uy, profe, así como me explica, eso es como tener personas que no se mueven y necesitan atención todos los días. Yo le cuento que a veces paso días que no entro a la huerta. Antes lográbamos producir con esos descuidos. Y eso, que en este momento estamos en invierno. Imagínense en el verano con esos calores. Pues fíjese, Dángira, que sí es así. Cuando hay demasiada humedad, las plantas se enferman. Es el ambiente adecuado para esos bichitos llamados hongos. Y cuando hay demasiado calor, también se enferman por que les da sed, se endurece el suelo. Y si no se les pone agua a tiempo y se les afloja la tierra a la hora que debe ser, se marchitan y se mueren. En conclusión, los cambios bruscos de temperatura enferman las plantas, igual que con los pollitos, pues no es que son seres vivos. Ay, profe, me está haciendo sentir mal con las plantas de mi huerta. En verdad soy muy descuidada. Si fueran mis hijos sería mala madre. Dángira, aunque parezca exagerada la comparación, es la verdad. Pero hablemos de las enfermedades que más se presentan en esta época de invierno. Son las enfermedades causadas por hongos, o como lo dicen los técnicos, enfermedades fungosas para descrestar a los productores. Los hongos los hay de diferentes tamaños, están en los que se reproducen en el suelo y son vistosos. Algunos son alucinógenos, otros son comestibles, como los champiñones. Aunque usted no lo crea, son vegetales desprovistos de clorofila o savia, que es lo que les da el color verde a las plantas. Los hongos son microscópicos y viven a expensas de seres superiores. Son hongos patógenos, es decir, que causan daño. En pocas palabras, son parásitos de las plantas, los cuales causan unas 400.000 enfermedades en las diferentes especies de plantas o cultivos. Aclaro que también hay hongos benéficos que colaboran con el control de muchas plagas, ayudan en la descomposición de la materia orgánica y otros sirven como nutrientes de las plantas. Los hongos en las plantas de cultivo se agrupan y se denominan principalmente por la apariencia de las lesiones que causan en las plantas. Ejemplos tenemos la antracnosis, cuando hay manchas en las hojas o en los frutos debido a la pudrición que causan de células muertas. Pues hay otro grupo que son los carbones. Las partes aéreas de los vegetales o plantas, principalmente los frutos, se convierten en unas masas carbonosas y al tocarlas ese polvo mancha. Los hay otros que son los tizones. Se presentan quemazones generalizadas en las hojas, ramas y frutos. En tomate y papa se presentan bastante, es la famosa gota, quemazón o tizón. También están las rollas, cuando los hongos forman sobre tallos y hojas pústulas de color anaranjado, rojizo, marrón o negro, por debajo de las hojas en la parte delantera. Si se deja avanzar hace que las hojas mueran y se caigan, debilitando la planta que al pasar los dedos desprenden un polvillo constituido por esporas.
Hongos existen como unas 6.000 especies que atacan los diferentes cultivos. Estas formas y manifestaciones nombradas son las más comunes, reciben diferentes nombres de acuerdo con la clasificación y cultivo. Ejemplo, en la huerta se presenta el hongo negrilla o fumagina. Origina una capa de polvo negro que cubre en parte de las hojas, dando la impresión de que están sucias. Este hongo es transmitido por plagas como el pulgón, la mosca blanca y las cochinillas, plagas explicadas en la asistencia anterior. En café tenemos por ejemplo el hongo de la roya, en plátano tenemos la cigatoca negra, en cacao tenemos el hongo de la monilia, en tomate y papa la gota. En el semillero tenemos un hongo que es el del damping off, que es la pudrición del tallo o la raíz. Alternarias, mildeos y demás. Todas estas enfermedades son causadas por hongos. O sea, cuando escuchemos estos términos, quieren decir que no están hablando de hongos. ¿Por qué se presentan enfermedades por hongos? Pues por humedad excesiva y sombra en toda época de invierno. Cambios bruscos de temperatura. Los hongos no necesitan de luz solar para reproducirse. Se esparcen por esporas. El viento los transporta de un lado a otro. Plantas muy juntas, no entra el sol e impide la aireación. Cuando hacemos podas en las plantas cuando están mojadas o estando la planta mojada, que le causemos alguna lesión, especialmente en tomate. Cuando realicemos el riego y utilizamos demasiada agua. Cuando se aplican biofertilizantes por medio del riego y los aplicamos en horas soleadas. Por lo que veo, esos hongos causan estragos. Yo sí he visto manchas de diferentes colores como cenicientas, pero no sabía que es malo para las plantas. Y por lo que entiendo, donde hay humedad, sombra y oscuridad, es donde más se reproducen. Entonces, profe, ¿cómo los controlamos? Buena reflexión. Sombra, humedad y encharcamiento y plantas demasiado juntas son las principales causas de los hongos. ¿Y cómo los controlamos? Realizando el manejo contrario de lo que los causa y en épocas de invierno aplicando fungicidas alternativos. Cuando escuche la palabra fungi o fungicida, se debe relacionar con una de hongos. Los fungicidas alternativos que se pueden aplicar está el caldo sulfocálcico, el té de sábila, bicarbonato de sodio, extracto de ajo y ají, picante, utilizando extracto de plantas como infusión de manzanilla. Esta se aplica a 50 gramos de hoja de manzanilla por litro de agua. Hay un extracto muy bueno que es el extracto de la llamada cola de caballo, que se utiliza 1 kilo de planta, la hoja de cola de caballo, en 10 litros de agua. Se deja hervir a fuego lento por 20 a 30 minutos. Luego se deja enfriar y colar y se rocea una vez por semana. La huerta y santo remedio. Para pimentón, tomate, berenjena, pepino, calabacín y frijoles son las plantas más sensibles en época de invierno. Estos extractos son muy buenos. Por otro lado, hay un hongo bueno que combate los malos, se llama trichoderma. Realizando prácticas de manejo, ejemplo, cortando o retirando la parte afectada cuando es poca la presencia. Fumigar con fungicidas alternativos mínimo 2 veces a la semana antes de que se presenten como práctica preventiva. Retirar polisombra o haciendo podas para que entre la luz solar. Separar las plantas que están juntas para que haya una buena aireación e igual entre luz solar. Qué bien, profe. Viéndolo bien, no es tan fácil controlarlos. Empezaré a dedicarle más tiempo y a preparar los fungicidas, esos que usted nombra. Claro, Dangira, en la huerta todo es de cuidado y manejo. Hablemos de otros bichitos que no vemos, son microscópicos también. Causan enfermedades a menor escala que los hongos, son las famosas bacterias. Son microorganismos muy pequeños que no los podemos observar a simple vista. Cuentan con movilidad propia, son causantes de muchas infecciones y de muchas enfermedades en el suelo y todos los seres vivos del planeta Tierra. Es decir, se encuentran en todo el medio ambiente, suelo, plantas, agua, animales y seres humanos. Las bacterias, dependiendo de su forma de crecimiento, se desarrollan o se agrupan en 3 especies. Hay una especie que se llama aerobias, que son bacterias que crecen en la presencia de oxígeno, el cual lo requieren para su continuo crecimiento e existencia. Hay otras bacterias que se agrupan en anaerobias, que crecen sin presencia de oxígeno. Y están las facultativas, que crecen con o sin oxígeno. En conclusión, dependiendo de la especie de bacteria, se reproduce como sea. Bueno, entonces también por aspecto y forma que adoptan se clasifican en cocos, diplococos, estreptococos, estafilococos, sarcinas y bacilos. Cuando escuchen estos términos se refieren a bacterias. Muy bien, entonces ahora hablemos de la afectación de las bacterias en la huerta o agricultura. Las enfermedades provocadas por bacterias son un verdadero dolor de cabeza, ya que se propagan de una manera muy rápida y sencilla. Por lo general son muy difíciles de controlar. Síntomas que se presentan por bacterias en las plantas: marchitez, mancha de las hojas, pudriciones blandas en hojas, frutos y flores, producen exudados y aromas desagradables, crecimiento en forma de tumor, costras y chancros. Son como las manifestaciones más presentadas. Los nombres de bacterias más comunes en agricultura son, cuando escuchemos estos nombres, son bacterias: Ervinia, Pseudomonas,
Agrobacterium, Xanthomonas y muchas más. Y las formas de contagio son a través del suelo, las herramientas, las semillas, los insectos o al ser transportadas por el agua o por el viento. Estas bichas se ven que también causan daño a las plantas. ¿Cómo puedo identificarlas, profe? Las puede identificar porque tienen olores fétidos o podridos, a diferencia de los hongos que son como masitas o cenicillas o polvillos. Le tengo las recomendaciones de manejo y control, digamos, para controlar enfermedades por bacterias. Están las prácticas culturales como rotación de cultivos de diferentes especies y familias de plantas. Ejemplo, el tomate, la berenjena y la papa son de la misma familia. No se deben sembrar en el mismo sitio seguido, ninguna de estas especies. Conseguir variedades resistentes y sanas, desinfectar constantemente los semilleros, las herramientas y sitios donde guardamos los productos. No intercambiar frutos ni semillas si se sospecha que el sitio de origen presenta alguna enfermedad o pudriciones. Y también está aplicar continuamente desinfectantes alternativos como bicarbonato de sodio, disuelto en agua, cal dolomítica esparcida o mezclada con agua. Son correctores de acidez y pues la verdad es que la mayoría de los microorganismos como bacterias, hongos y virus necesitan un medio ácido para sobrevivir. Si la corregimos vamos a tener un control. Bactericidas naturales, extracto de ajo y ají. Mínimo 2 veces al mes realizar aspersiones de agua clorada con un atomizador de arriba abajo, o sea, es decir, de arriba hacia abajo. Mezclas de agua con clorina en el suelo. Si identificamos una planta muy enferma con pudriciones y olores desagradables, es mejor arrancarla y quemarla o meterla en una solución fuerte de desinfectante. Bueno, pienso que el control de bacterias en la huerta es limpieza y desinfección igual que en la casa, mínimo 2 veces al mes. Así no se presenta nada, como usted dice, profe. Es mejor prevenir que curar. Así es, Dangira. Qué bien que lo compare de esta forma. Bueno, nos falta un último grupo de microorganismos que afectan las plantas. Son los famosos virus. Estos personajes son un cuento aparte, son pequeñísimos, son incapaces de multiplicarse por sí mismos, necesitan de los microorganismos y alguna otra sustancia para reproducirse. Caso coronavirus, necesita de la capa o corona de grasa para esparcirse. Al entrar los virus a su ambiente adecuado de reproducción, alteran el metabolismo y se ponen a reproducir las sustancias de las cuales están constituidos para originar nuevos virus en centenares por segundos, los cuales invaden en poco tiempo tejidos y órganos completos, causando los trastornos propios de la enfermedad o la muerte, en este caso de las plantas. Los virus se transmiten por rozamiento con plantas enfermas, material de propagación de las plantas, por insectos chupadores que hacen un proceso de inoculación, o sea que los inyectan. Los síntomas más característicos en las plantas son anomalías del crecimiento, enanismo y distorsión del tallo, encrespamientos y amarillamientos de las hojas o moteados verdes y amarillos, llamados mosaicos, necrosis y marchitamientos, rayas amarillas a lo largo de la hoja. Y el control cultural comienza, digamos, conociendo e identificando los síntomas, a aplicar el tratamiento más radical, que es acabar con la planta que tenga estos síntomas bien avanzados. También evitar transportar semillas y material vegetal de procedencias no conocidas. Y por último, aplicar extracto de ajo más ají. Estos virus con la pandemia es que están más de moda y son como difícil de controlar. Sí, los virus son un cuento aparte. Pero para concluir, Dangira, las enfermedades causadas por microorganismos tienen como factor común que se reproducen rápido y se contagian fácilmente todo lo que está alrededor. Pues se nos puede prender en la ropa, las manos, el viento la transporta, en el agua de riego, en las malas prácticas y descuido de las huertas, creando un ambiente adecuado para la reproducción de los diferentes microorganismos. Ahora entiendo que la huerta es de cuidado, precaución, análisis, observación y dedicación diaria, también aplicando controles preventivos antes de que se presenten los males. Y digamos que por último tenemos otro grupo de enfermedades que son las enfermedades por deficiencias nutricionales, causadas por mala nutrición de la planta, cuando el suelo donde se produce es pobre en los minerales y elementos necesarios para la nutrición de la planta. Los elementos mayores que necesita una planta son los denominados nitrógeno, fósforo y potasio. Hay algunos elementos menores como calcio, boro, zinc, hierro, molibdeno, azufre, cobre y otros. Cuando el suelo no está bien nutrido, las plantas presentan poco crecimiento, clorosis o amarillamiento en las hojas, enroscamiento en las puntas de las hojas, se aumenta la incidencia de plagas y enfermedades. La deficiencia de un elemento normalmente inhibe la asimilación de los otros. En conclusión, suelo pobre en nutriente, planta pobre y por ende un ser humano pobre en alimentos. Para el control y manejo, pues preparar suelos o tierras bien abonadas con compost, estiércoles bien descompuestos y fuentes ricos en minerales, realizando mezclas adecuadas para evitar deficiencias y compactaciones de suelo, al igual que mantener siempre el suelo
con la humedad apropiada para la producción, aplicando los repelentes adecuados y biofertilizantes a tiempo, utilizando materia orgánica, tierra negra, estiércoles compostados, harina de roca, orines fermentados, cascarilla de arroz, carbón vegetal, humedad requerida, no encharcamiento, debe tener una humedad requerida. Se debe mezclar bien y utilizar como suelo o sustrato, es decir, una planta bien nutrida no le entra ninguna plaga. O sea, profe, que si no le aportamos buena alimentación a las plantas y riego adecuado, las plantas no nos producen y se nos mueren. Exactamente, amiga D'Angela. Por lo que veo, espero haber cumplido el objetivo. Quedó muy clara la explicación sobre enfermedades y las causantes de las principales. Y con esto cerramos hasta una próxima visita. Éxitos con sus controles de plagas y enfermedades. Estos son los consejos del profe José para establecer tu huerta en casa, una manera efectiva para garantizar no solo la seguridad alimentaria de la familia, sino también tu bolsillo. Respuesta de Emergencia en Arauca era un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y ACDIVOCA, con el apoyo de Meridiano 70.